comparte la forma de pensar ni de enseñar de Cristo Jesús. Y por eso es que San Pablo dice lo siguiente: así prepara Dios a los suyos para las obras del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo. Es decir, ¿cómo nos prepara Dios? Formándonos, haciéndonos conscientes de lo que realmente Jesús quiere de nosotros para nuestra propia salvación y la salvación de los que vienen detrás de nosotros, los hijos de ustedes, los nietos de ustedes. Y por eso es que Jesús, al regresar al Padre, promete la presencia del Espíritu Santo. Y dice: es bueno que yo me vaya, para que venga el Paráclito, el Defensor, el Espíritu de la verdad, que los guiará en todo en la verdad. ¿Y cuál es ese Espíritu? Es el Espíritu Santo. El Espíritu que reciben los primeros discípulos de Jesús, unos 120 en total más o menos, en el aposento alto, y eso lo podemos leer en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 10, cómo se fueron llenando del Espíritu Santo, que caía en ellos como lenguas de fuego, que se fueron posando en cada uno de ellos y quedaron llenos del Espíritu Santo de Dios. Al fin y al cabo, el propósito, la razón del Espíritu Santo de Dios es unirnos a ese que es la verdad, que es Cristo Jesús. Él quien dice de sí mismo en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y Jesús termina diciendo: nadie va al Padre sino a través de mí. Entonces puede haber montones de teorías, montones de enseñanzas, pero si nosotros no estamos dispuestos a acatar la verdadera enseñanza de Jesucristo, que es dada a nosotros a través de la única iglesia que Jesús establece sobre Pedro y los demás apóstoles, nuestra fe y aún nuestra salvación puede correr peligro, hermanos. Por eso continúa San Pablo diciendo lo siguiente. Dice: hasta que todos alcancemos la unidad en la fe. Es decir, ya no más divisiones, ya no más que unos digan por acá y otros digan por otro lado y otros digan por otro lado. No. La verdad es una sola. Y la fe es una sola. Y la fe llega a nosotros a través de la enseñanza de Jesús dada a la iglesia que él funda, que es la iglesia que conocemos como la Iglesia Católica. Al fin y al cabo, la palabra católica significa universal. Y Jesús funda una sola iglesia, que es una santa, católica, apostólica. Una porque no funda más de una iglesia. Hoy día hay más de 36,000 iglesias en Estados Unidos nada más. Todas son, dicen, cristianas y todas tienen la verdad, pero no hay 36,000 verdades diferentes. Eso es lógico. Verdad es una sola. Y la verdad está en su totalidad en la única iglesia que Jesús funda sobre Pedro y los demás apóstoles. Sobre esta piedra edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia, una sola. Y Jesús promete: los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Es decir, habrán diferentes teorías, habrán diferentes aún pecados dentro de la iglesia, ¿verdad?, que empañarán la labor de la iglesia. Pero la iglesia no solamente es una concepción humana, la iglesia sobre todo es establecimiento divino, es voluntad de Dios. Y dice el Señor que los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Es decir, la iglesia cumplirá con su propósito, y el propósito de la iglesia es llevar al pueblo de Dios, a los santos de Dios, es decir, a los bautizados, al puerto seguro, aleluya, que es el cielo. Entonces, la palabra de Dios continúa diciendo, y esto es San Pablo: hasta que lleguemos a alcanzar el hombre perfecto, con esa madurez que no es otra cosa sino que la plenitud de Cristo. ¿Y cómo vamos a alcanzar esa plenitud de Cristo? A medida que vamos conociendo a Cristo. Tú no puedes amar lo que tú no conoces. Y si tú conoces algo que no es verdad de la persona, pues vas a amar cualquier otra cosa menos lo que realmente la persona es. Entonces es importante que conozcamos la verdad. Y la verdad la vamos a conocer a medida que nosotros conocemos la doctrina de ese que quiere que conozcamos de Él, que lo conozcamos a Él, que es el mismo Jesús, y Él se da a conocer de nuevo a través de la iglesia que la establece, que es la Iglesia Católica. Entonces, dice San Pablo, no seremos ya niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina. Y hay muchos vientos de doctrina hoy día, hermano. Hay muchas teorías hoy día que nada tienen que ver con la verdad. Y sobre todo teorías y doctrinas que están pues tratando de hacerle daño a la iglesia que Jesús estableció.
A mí me preocupa sinceramente, porque eso fue lo que le pasó a Saulo de Tarso. Si vamos a Hechos de los Apóstoles capítulo 9, versículos del 1 en adelante, vemos como Saulo de Tarso tenía envenenado su corazón. ¿Qué es lo que él quería hacer? Destruir la iglesia de Jesucristo. ¿Y por qué quería destruir la iglesia de Jesucristo? Porque pensaba que era una iglesia falsa. Pensaba que estaba llevando a la gente a la ruina, a la perdición. Y no se daba cuenta que Saulo de Tarso, su mentalidad, por muy inteligente que fuera, nada que ver, porque lo que estaba haciendo era destruyendo la obra del mismo Dios. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando escuchamos hermanos que hablan veneno de la iglesia católica. Satanás los utiliza, y con el mayor de los respetos se los digo, como instrumentos para destruir la obra de Jesucristo, pero la promesa sigue vigente. Los poderes del infierno, aleluya, jamás la podrán vencer. Por eso, dice entonces Pablo, dice, ya no seremos como niños zarandeados o llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Y yo no creo que están haciéndolo a propósito. Pues puede ser que algunos sí, ¿verdad? ¿Para qué? Para ganar adeptos, para apartar a algunos incautos de la misma iglesia que Jesús funda, que es la iglesia católica. Pero la mayoría lo hace por ingenuidad, es decir, porque no conoce mejor. Entonces, la importancia de lo que nos dice San Pablo a través de este escrito, que tenemos que conocer la verdad. Y yo doy gracias a Dios por programas como estos, a través de los cuales podemos formarnos en la fe, conocer más profundamente la doctrina de la iglesia y al mismo tiempo, pues, acercarnos al Señor a través de la sana doctrina que escuchamos en estos programas y en muchos otros. Así que doy gracias a Dios por eso. Pero entonces vamos a el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, que ha sido un capítulo muy controversial, porque, pues, de nuevo, hay muchas teorías que nos zarandean y desafortunadamente llevan a muchos incautos, es decir, y lo digo de nuevo con mucho respeto, pero muchas personas que son ignorantes de la palabra de Dios los llevan al error. Entonces tenemos por lo menos que exponer la verdad según creemos nosotros que es esa la verdad. Ustedes pueden tener otras verdades, pero yo voy a enseñar lo que enseña la Iglesia Católica al respecto. Y lo que enseña la Iglesia Católica, de nuevo, está inspirada por el mismo Espíritu Santo, que es dada a la Iglesia por el mismo Jesucristo, quien promete que los poderes del infierno no la podrán vencer. Dice la palabra de Dios. Entonces, comenzando con el versículo 1, capítulo 17, versículo 1 del libro del Apocalipsis. Y este es Juan el que escribe. Como dijimos al principio, la vez pasada, el libro del Apocalipsis no es un libro como una bolita de cristal para predecir el futuro. No, es un libro para el presente de la iglesia naciente. Es decir, la iglesia naciente, la iglesia de aquellos tiempos, el principio de la cristiandad, estaba en una situación terriblemente caótica. Y terriblemente caótica, ¿por qué? Porque estaba siendo perseguida por el imperio más grande tal vez que ha conocido el mundo, que fue el Imperio Romano. Entonces, ellos eran prácticamente nada comparado con todos los emperadores que gobernaron ese enorme imperio por años y años y años y años. Estamos hablando más de 300 años. Entonces, el poder sobrevivir constantemente las acechanzas de Satanás a través del Imperio Romano fue algo milagroso, hermanos, si nos ponemos a pensar, porque ellos ni peleaban con armas, ni tenían ningún tipo de defensa. Su única defensa era Jesucristo, su fe en Jesús, y estaban dispuestos a darlo todo, hasta su propia vida y la vida de sus hijos, por la fe, por Jesucristo. Y nos dice entonces la palabra de Dios, que entonces Juan tuvo esta visión. Dice, vino uno de los 7 ángeles de las 7 copas y me dijo, ¿qué son los 7 ángeles? Los 7 ángeles, estamos hablando del Espíritu de Dios. El número 7 en la Biblia, de acuerdo a las enseñanzas de la iglesia, el número 7 significa plenitud. Y la plenitud, ¿quién es?
es Dios, el que lo abarca todo, el que lo sobrepasa todo, el que está por encima de todo. Ese es Dios. 7, ¿por qué? Porque 4 son los puntos cardinales y 3 los puntos del horizonte. La totalidad es símbolo de Dios. Entonces, los ángeles, pues, representan a Dios. Fíjense que cada vez que Dios va a hablar en el Antiguo Testamento, habla a través de un ángel. Incluso cuando se presenta a María Santísima, incluso cuando le dice a José que salga de su lugar donde está y que se vaya a Egipto. Es decir, son medios que Dios utiliza para hablar, pero estos medios, al fin y al cabo, representan lo que es Dios. Entonces, aquí continúa. Y las 7 copas que son, la copa es la ira de Dios. Pero estamos hablando en términos antropomórficos y quiero explicarme un poquito. ¿Qué es antropomorfismo? Es hablar de Dios en términos humanos. Es decir, Dios se enoja, Dios se alegra, Dios se queja y Dios no tiene ninguno de esos atributos humanos porque Dios es mucho más grande que todo eso. Pero entonces estas copas simbolizan la ira de Dios. Dios está enojado, si se puede decir así, con su pueblo. Dios está enojado con la actitud de estas personas que han dejado la verdad y se han ido hacia puros cuentos. ¿Y cuáles son los puros cuentos que se han ido? Tras dioses falsos. Se han dejado llevar por paganos, en este caso los de Babilonia, que los llevaron en cautiverio, especialmente durante el reinado de Nebuchadnezzar II. Nebuchadnezzar II. Ay, Dios mío santo, siempre me enredo con ese nombre. Exactamente, ese mismo. Y en Babilonia, pues ellos comenzaron a dejarse influenciar por teorías paganas. El caso es que dice la palabra de Dios: ven y te voy a mostrar el juicio de la famosa prostituta que se sienta al borde de las grandes aguas. La prostituta, hermanas y hermanos, no es una persona. La prostituta, hermanas y hermanos, no es una institución. Es decir, como la Iglesia Católica, la prostituta es una ciudad, y una ciudad grande, ¿sí? De nuevo, el libro del Apocalipsis se escribe para la gente de aquellos tiempos. En aquellos tiempos no existía el Vaticano. En aquellos tiempos existían muchas ciudades grandes que estaban edificadas sobre 7 colinas. Entre ellas 2 principales que eran Roma y, sí, con el perdón de mis hermanos judíos, Jerusalén. Esas 2 ciudades grandes, cualquiera de las 2 o las 2 pueden ser la gran prostituta. Si nosotros vamos al versículo 18 del mismo capítulo 17, dice la palabra de Dios: esa mujer que has visto es la gran ciudad, la que reina sobre los reyes del mundo entero. La gran ciudad. Y habían en ese tiempo, es decir, para el conocimiento de Juan, 2 grandes ciudades. Estaba la ciudad de Jerusalén y la ciudad de Roma. Ahora, ¿cuál de las 2 será la gran prostituta? Si nosotros vamos al versículo 16, dice lo siguiente. Vamos a ver aquí. Dice lo siguiente: los 10 cuernos y la misma bestia. ¿Cuál es la bestia? La bestia es el César, o la bestia es el gobierno máximo del pueblo de Israel. ¿Sí? Pueden ser cualquiera de los 2. Planearán maldades, pero en este caso, mucho más Roma. Planearán maldades contra la prostituta. ¿Sí? La arruinarán y la dejarán desnuda. Comerán sus carnes y la consumirán por el fuego. ¿Y qué ciudad fue consumida por el fuego en el año 70? Fue Roma. Así que, es decir, esto ya pasó. Pero para aquellos de aquellos tiempos, esto iba a pasar. Por eso, Juan, en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, dice lo siguiente. Dice: esta es la revelación de Jesucristo. Dios se la dio para enseñar a sus servidores lo que ha de suceder pronto. Pronto, es decir, lo que ha de suceder ya. No estamos hablando de 1000 años, 2000 años, es decir, no, el Vaticano no existía en aquel entonces. Así que los hermanos que hablan
de que la ramera es la Iglesia Católica, están cometiendo un pecado pero gravísimo. ¿Por qué? Porque están difamando la misma obra de Dios. Dice, por ejemplo, aquí vamos a ver, si no tenemos casi tiempo desafortunadamente, pero para ver algo. Dice, el ángel me llevó en espíritu al desierto. Era una nueva visión. Había una mujer sentada sobre una bestia. Es decir, sentada, estaba establecida sobre una bestia. La mujer, de nuevo, una ciudad, y la bestia era pues el mandamás. En este caso, pues el César, o era el gobierno de Israel. Dice, la bestia de color rojo, ¿sí? ¿Y por qué rojo? Pues por la sangre, ¿sí? Por la sangre de todos que habían muerto. Tenía 7 cabezas. ¿Qué quiere decir? Muy inteligente. El número 7 de nuevo es símbolo de plenitud. Y 10 cuernos, es decir, cuerno es símbolo de sabiduría, pero no tiene la sabiduría completa, le falta, ¿sí? No tiene ni 7 ni tiene 12 tampoco. Esta bestia estaba cubierta de títulos y frases que ofenden a Dios. Para los emperadores, en el tiempo de la persecución de la iglesia, el título que más ofendería a Dios sería Hijo de Dios. A los emperadores tenían que llamarlos hijos de Dios, más aún se les llamaba Dios. El emperador Nerón, por ejemplo, él y otros emperadores también, pues exigían que cada vez que alguien veía una estatua de él en cualquier parte del imperio, tenía que postrarse y adorarle, como si fuera Dios. Dice, la mujer vestía ropas de púrpura escarlata, resplandecía de oros, piedras preciosas y perlas. Entonces dicen algunos evangélicos, no, pero esa es la Iglesia Católica, porque los cardenales y los obispos visten de púrpura, y también pues exactamente de púrpura y de rojo, ¿no? Pero sin embargo, fíjense, eso es falta de conocimiento bíblico. Porque si nosotros vamos al libro del Éxodo, capítulo 28, versículos, vamos a ir vamos aquí, vamos a ver un momentito aquí, donde habla acerca de qué es lo que tiene que tener la vestimenta del sacerdote judío. Dice así: estas serán las vestiduras sagradas que harás o que harán a tu hermano Aarón y a sus hijos para que ejerzan delante de mí las funciones del sacerdocio. Les va a decir cómo tienen que vestirse, ¿sí? Para eso se empleará oro, y esto es el Señor hablando a Moisés, jacinto, púrpura y grana. Púrpura y grana. ¿Y grana qué color es? Escarlata. Es rojo oscuro. Entonces, estas son las vestimentas de los sacerdotes judíos. Y estas son los colores también de las vestimentas de los césares. Entonces, quiere decir que o bien era la gran ciudad, la prostituta, era Israel, porque se vendió, es decir, se fue tras otros dioses. Si nosotros vamos al libro del profeta Oseas, en el capítulo 1, vemos cómo Dios le dice al profeta que se case con una prostituta. ¿Por qué? Porque su pueblo Israel se ha prostituido. Dice así, versículo 2, vete y cásate con una de esas mujeres que se entregan a la prostitución sagrada. Porque el país se está prostituyendo al apartarse de Yahvé. Fue pues y tomó a Gomer, y ella quedó embarazada esperando un hijo. Y si van entonces al versículo 7, dice, ella decía, déjame partir con mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mis bebidas. Y continuó el Señor diciendo, ella no veía que era yo el que le daba el trigo, el vino y el aceite, y quien le proporcionaba en abundancia la plata y el oro que empleó para fabricar sus baales, es decir, sus ídolos, sus dioses falsos. ¿Quién es la prostituta? Al fin y al cabo, la gran ciudad. No es la iglesia, hermanos. ¿Y cuál puede ser esa gran ciudad? Puede ser o Jerusalén, o Roma, o realmente podrían ser las dos. El caso es que ambas pecan, como pecamos todos nosotros, pero hay una consecuencia, y la consecuencia es que al pecar, en el caso de Jerusalén, es consumida por el fuego,
en el año 70. Y así pasa cada vez que nosotros pecamos y nos apartamos de Dios. Y lo que nos está tratando de enseñar la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis es que al fin y al cabo, como bien dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, tenemos dos caminos: el camino del bien y el camino del mal, el camino de Dios y el camino del mundo o el camino de Satanás. Y el Señor nos dice: camina en el camino del bien, en el camino de Dios, y haz una promesa al Señor: vivirás tú y toda tu familia. Cuidado, hermanos, cuando hablemos de la iglesia católica, porque nos va a pasar como San Pablo. Nos vamos a caer de nuestra propia soberbia y vamos a reconocer que al fin y al cabo, cuando hablamos mal de la iglesia, hablamos mal de Jesús. ¿Qué es lo que le dice Jesús a Pablo? ¿Por qué me persigues? Y cuando él pregunta: Señor, ¿a quién yo persigo?, él dice: a Jesús es a quien tú persigues. Es decir, al perseguir la iglesia, al difamar la iglesia, al lastimar la iglesia con nuestros pecados, aún nosotros que estamos dentro, estamos pues aplastando la obra de Dios, destruyendo, siendo instrumentos del mismo diablo para aniquilar la obra de Dios, de la cual ha prometido que los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Hermanas y hermanos, me gustaría muchísimo que nos llamen con sus reacciones, sus preguntas, sus comentarios, en fin, lo que ustedes deseen. Estamos en vivo, en directo, y el número telefónico para que ustedes nos llamen es el, vamos a ver aquí, 1-866-398-6377. 1-866-398-6377 es la llamada nacional, decimos así porque es Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, y la llamada es completamente gratis. Y llamadas internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2976. 205-271-2976. Y si ustedes desean oración, pues aquí estamos para orar con ustedes y por ustedes. El área que es la misma aquí en Nueva Orleans para los dos números telefónicos es el 504. El primer número telefónico es el 305-5804, 305-5804, y el segundo número telefónico es el 575-3487, 575-3487. En estos momentos doy gracias a Dios por Amandita, que está con nosotros, y también por Mari, que está con nosotros, y también Giovanni, que está con nosotros en los controles, y Marcia, que viene a compartir con nosotros algo maravilloso que el Señor hizo por ella y en ella en este pasado sábado de milagros aquí en Nueva Orleans. Así que a todos ustedes, bienvenidas, un gusto tenerles. ¿Cómo están? Muy bendecidas. Benditos a Dios. Sí. Qué flojo se escucha eso, pero bendecidas. Amén, aleluya. Estamos bendecidos y bueno, pues esperando este próximo sábado de milagros que va a ser en Dallas, en el Allen Event Center, este próximo sábado, para gloria a Dios. Va a estar con nosotros el padre Eduardo González, el padre Rubén Francisco Bellante de Argentina, va a estar Niel Vélez y los misioneros de Jesús, y también el diácono Gary Treviño y los sacerdotes de la Voz del Desierto que vienen de España, y este servidor. Así que para más información, por favor, llamen, no lo pierdan la oportunidad, no pierdan el momento de llamar al número telefónico 214-527-4839. Repito, 214-527-4839 para más información o para adquirir sus boletos. Y Marcia, ¿qué fue lo que Dios hizo por ti buenas noches, padre, pasado sábado de milagros en Nueva Orleans? Sí, bueno, yo estoy bien contenta, padre, porque pude sentir en esos momentos, bueno, estoy sana, porque yo les quiero explicar que hace 2 o 3 semanas atrás, antes del sábado de milagro, yo estuve con fuertes dolores de espalda cuando yo ya estaba en práctica, porque estaba participando en el coro. Entonces yo dije, no, yo tengo que estar allí, ese dolor a mí no me va a vencer. Yo voy a estar allí porque yo tengo que alabar al Señor, y ese era mi propósito, y yo sé que el Señor va a hacer milagro en mí ese día. Amén. Pues resulta que la última semana antes del sábado de milagros, hasta fui a dar emergencia, padre. Y yo pensé que era algo, bueno, relacionado, digamos, riñones o algo así, pero me hicieron toda clase de exámenes y gracias al Señor que no era nada de eso, porque es que el dolor era tan grande que no se me quitaba y era permanente ahí ese dolor, pero yo me agarré de las manos de mi Señor y yo le pedí al Señor que por favor ese día a mí me va a hacer ese milagro, porque yo le voy a alabar, yo le voy a
cantar con ganas porque yo voy a estar allí, porque yo sé que ese día era de estar ahí parado, constante, y toda aquella persona que pudo ver, que presenciaron el coro que estuvo tan bello y maravilloso. Amén. Estuve todo el día parada y sin ningún dolor, y hasta la vez, Padre, yo estoy hasta sana. el día de hoy. En el nombre de Jesús. Sí, ¿qué más es En el decir? nombre de Hermanos, Jesús. hermanos, Dios es grande. Jesucristo está vivo. Y Dios de es nuevo, grande. y si caminamos en fe, si tenemos a Dios, Yo lo tenemos mantuve todo la y nada fe, nos Padre. falta. Es decir, solo Dios basta. Bendito sea Dios. Amén. Marcia, muchísimas gracias por tu testimonio. No, Padre, estoy muy agradecido. maravillosamente contenta con el Señor porque me escuchó. Bueno, Me escuchó y mantuve la fe. y vas a ir con el favor de Dios pues al Sábado Milagros este próximo sábado Otro en milagro, Dallas, otro Texas, milagro. y vas a llevar a toda tu familia. Si Dios me lo para que- permite, Padre, ahí Ey, estaré. ¿cómo que Dios no lo permite? Así, Dios así, ya así. no solamente te lo permite, te va a empujar. Amén, vas a ver. amén, así. Y si no te empujo yo, Como hace el junto águila con el Señor, con bendito sus- sea Dios. Amén. Vamos entonces, tenemos a José Corona de Texas, tenemos también, creo que a José de Carolina del Norte también. Así que vamos con José Corona, que está esperando pacientemente, y después con el tocayo José de Carolina del Norte. Así que, José, ¿me escuchas? José, ¿me escuchas? Oh, sí, sí. El Soy Señor yo, te José, bendice, de José. ¿Cómo estás, Ashboro. hijo? Sí, gracias, Padre. Gracias, Padre. Y con todo gusto, adelante. Padre, yo tengo una pregunta. El diezmo en la Iglesia Católica se tiene que dar, es obligatorio, como dicen las iglesias protestantes, de que el diezmo y la primicia se tiene que dar. O sea, ¿será que en la iglesia no lo hacemos, los sacerdotes no nos hacen saber a nosotros que tenemos que dar el diezmo? Sí, ¿O muy qué? interesante, muy interesante tu pregunta, porque hay diferentes corrientes, ¿verdad? Hay sacerdotes que piensan que cada cual debe dar lo que en su conciencia estime conveniente. El problema es que a veces, José, somos un poquito como que tacaños con nuestra forma de dar, y el Señor dice en el Evangelio según San Lucas capítulo 6, den y se les dará una medida apretada, rebosante y bien puesta, porque también dice el Señor que con la vara con que nosotros medimos seremos medidos. Entonces, la palabra de Dios en Malaquías capítulo 3, versículo 10 en adelante dice: entreguen pues la 10ª de todo lo que tienen al tesoro del templo, para que haya alimentos en mi casa. En el tiempo del el Antiguo Testamento, pues el diezmo se daba en forma de alimento, no de dinero, en forma de alimento, Okay. para que haya alimento en mi casa. Traten pues de probarme, dice Yahvé de los ejércitos, para ver si les abro las compuertas del cielo, o si derramo para ustedes la lluvia bendita hasta la última gota. Entonces, de nuevo, la importancia de diezmar. Yo creo que el hacer conciencia de que tenemos que dar al Señor la 10ª de lo que nosotros tenemos, de lo que recibimos, de lo que es nuestro salario limpio después de los taxes y demás, yo creo que es bien importante, porque eso me ayuda a no poner mi confianza en lo material, sino que poner mi confianza en el Señor. En mi caso personal, yo lo hago. Entonces, también, además del diezmo, está la ofrenda. La ofrenda es algo diferente al diezmo, es decir, es lo que tú das por encima del diezmo. Hay personas que dicen, no, pero en el Nuevo Testamento no dice nada acerca del diezmo. No, está muy claro eso, es cierto, no lo dice, pero sí habla de una pobre viuda que dio sus 2 moneditas que tenía para subsistir. Así que podemos entonces decir, bueno, entre el diezmo, que es lo mínimo, y lo máximo, que es lo que dio la pobre viuda, pues tenemos que decidir de acuerdo a la conciencia de cada cual. ¿Te parece? Oh, gracias, Padre. Muy agradecido por su Que Dios te explicación. bendiga, mijo. Muy bien. Feliz tarde. Amén, Padre. Gracias. Gracias, mijo. Tenemos a José de Corona de Denton, Texas, que está esperando con su pregunta. José, ¿me escuchas? Claro que sí, Padre. Que lo Dios te escucho muy bendiga, bien. mijo. ¿Cómo estás? Muy bien, bendecido, gracias, Padre. Y con una, no sé, traigo algo aquí atorado y y Pues lo échalo, escucho hermano, a seguido ver. y ahora, no sé, creo que sé que me va a poder ayudar, primero Dios. A ver. Bueno, tengo un hermano que es mormón, tiene poco tiempo de serlo, y ayer estuvo en casa y estuvimos, no sé, platicando un poco de esto. Nunca habíamos hablado de religión. Ajá. Y no sé, salimos a la plática y le dije, no sé, me dice que él, como en su iglesia, que ellos creen que tienen la verdad, ¿no?
y que están estudiando para eso. Sí. Y le digo, hermano, pero si en la Biblia está en Mateo 16-18 que Jesús hizo una sola iglesia. Exacto. Y sobre Pedro la construyó, sobre él la instituyó. Y dice, sí, dice, es cierto, pero también dice que él se iba a alejar para ir a visitar sus otras ramas. Y le digo, tiene una teología tan confusa y tan maluca, porque es decir, piensan hasta que Jesús vino a América, ¿no? No tiene sentido en absoluto. Si Jesús al final del Evangelio según San Mateo capítulo 28 versículo 19 y 20, ¿qué es lo que le dice a sus discípulos? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Es decir, Jesús no había ido a ninguna parte, aún dice a alguna gente que fue a la India cuando era jovencito. Son especulaciones, es decir, no hay nada bíblico que dé a entender que eso fue. Jesús dice la palabra de Dios y vemos lo que dice el evangelista San Lucas en el capítulo 2, cuando tiene el encuentro María y José con Jesús. Dice la palabra de Dios que regresó con ellos a casa y creció en estatura y en santidad ante Dios y ante los seres humanos. Es decir, eso es todo. ¿Por qué? Porque los evangelios son cristocéntricos, es decir, centrados en Jesucristo. Cuando Jesús hace algo importante, y digo importante en relación a las personas con quien Él está hablando, importante en relación a la salvación del mundo, etcétera, pues entonces los evangelistas van a hablar de eso. Pero, por ejemplo, en el tiempo en que Jesús está en su casa haciendo las cosas de todos los días, la rutina del diario vivir, pues no se habla nada de eso, porque para los evangelistas eso no es tan importante. Okay. Entonces, ora mucho por tu hermano. Sí, yo me imagino que debes estar, sí, con ese dolor en tu corazón. Claro que sí, ahora Claro. No sé, ahora que estoy aprendiendo un poco más y no sé, en este momento estoy leyendo un libro de apologética católica. Qué bueno. Donde nos explica todo esto y donde varias veces lo subraya el autor que está aquí, Pedro edificó y nos lo explica, porque otras sectas lo dicen que Pedro es la fundación y no, o sea, Cristo es quien está y sobre él estamos aprendiendo y sobre él él es el camino. Sí. Pero muchas gracias, Padre. Y no solamente eso, sino que Él promete y cumple su promesa dándonos al Espíritu Santo que nos guía en la verdad. Entonces, la verdad es una sola. Y cuando hablamos de tantas iglesias diferentes, entonces uno tiene que cuestionarse, bueno, ¿y cuál es la iglesia que fundó Jesús? Y tenemos que ir al principio. La iglesia que fundó Jesús la funda sobre los apóstoles, particularmente sobre Pedro, que no se llamaba Pedro, se llamaba Simón Barjona. Simón. Sí. Y le cambia el nombre y le pone el nombre de Pedro. ¿Por qué? Porque va a ser esa piedra fuerte sobre la cual Jesús, que es la piedra angular, va a edificar su iglesia. Amén. Sí. Claro. Sí, y también le dije, y otra cosa, dije, Pedro fue nuestro primer apóstol. Nuestro primer papa, instituido sí. Ahí. Sí. Y dice, ya no me dijo nada. Le dije, le dije, sí. Pero como quiera está bien, bro. Sigue tú adelante que yo voy a seguir aprendiendo. Y si tú, por ejemplo, vas al Evangelio según San Juan, en el capítulo 21, precisamente, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús le pide a Pedro que se eche a un lado y le habla particularmente a Pedro, ¿sí? En el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo del 15 en adelante, dice, cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, es decir, lo llama aparte, Simón, ¿me amas más que estos? 3 veces hace la misma pregunta, porque también 3 veces Pedro negó a Jesús. Y Jesús quiere saber si Pedro realmente está capacitado para continuar la misión que Jesús comienza de liberación, de sanación y de salvación en el nombre de Cristo Jesús. Y le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Es decir, ¿estás dispuesto a darlo todo por mí? Y le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Se lo dice solamente a él, no se lo dice a los demás. Es decir,
Pedro se convierte en el vicario del buen pastor. Y el vicario del buen pastor, al fin y al cabo, es el Papa. Sí, es el vicario de Cristo. Y le preguntó por segunda vez, ¿me amas? Y le preguntó por tercera vez, ¿me amas? Cuida mis ovejas, apacienta mis ovejas, le dice el Señor. Tenemos que orar mucho, pero sin embargo, mi hijo José, hay una promesa maravillosa en la Santa Biblia, en el Evangelio según San Juan también, capítulo 10, versículo 16. Y la promesa es la siguiente, dice: tengo otras ovejas que no son de este corral, a estas también las llamaré, es decir, judíos, cristianos de otras denominaciones y aún paganos. Ellas escucharán mi voz y un día habrá un solo rebaño y un solo pastor. Amén. Así que a seguir fielmente el camino del Señor, a seguir pues instruyéndonos, José, a seguir buscando la verdad que está dado a nosotros a través de la iglesia por el mismo Espíritu Santo, llevándonos a la verdad que es Jesús. Y un día, si realmente somos fieles, pues va a haber un solo rebaño y un solo pastor. Que Dios te bendiga, mijo. ¿Sí? Claro. Gracias por tu llamada. Nos llamada. vemos el próximo sábado en Allen. Amén. Y te invito para que invites a todo lo que puedas, todos los que puedas, para que podamos reunirnos y experimentar el poder sanador de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, mi hijo. Hasta pronto. Bendito sea Dios. Desafortunadamente queda muy poquito tiempo y yo me alegro porque la voz la tengo horrorosa, sí, pero bueno, el médico me dice que cuando eso pasa me tengo que callar la boca. Así que tal vez el Señor está permitiendo que me calle un poquito, pero quiero dar gracias a Dios por Jairo Soriano de New Jersey, que pide por Teresa Soriano, por sus problemas renales, que el Señor le bendiga en abundancia. Y bueno, pues que el Señor la sane por la sangre de Cristo Jesús, pedimos eso. Roberto, también pues de Kenner pide, él dice que defina la palabra adorar. Adorar significa darle el lugar a Dios que le corresponde a Dios, tan sencillo como eso. Es decir, cuando tú dices hoy te adoro, no, no está bien, es un léxico mal usado, mal empleado, porque adorar solamente a Dios, es decir, poner a Dios en lugar supremo, no hay nadie más importante que Dios, y por lo tanto eso significa adorar, sí. Así que pues ahí está Roberto, que Dios te bendiga. Marcia y Manuel piden por su hermana Vilma, por su salud completa, que Diosito derrame su sangre poderosa sobre ella y la cure completa, totalmente. Bendito sea Dios. También damos gracias a Dios por Janit Quintero Flores. Dice que en su parroquia se hizo un evento de bingo para recoger fondos para la iglesia, pero se hizo dentro del templo. Si eso es correcto. Primero que todo, yo no sé cuál realmente fue la situación, si el obispo dio permiso. Usualmente cuando hay conciertos en las iglesias o cosas así, pues se remueve el Santísimo del tabernáculo y se pone en un lugar, un altar, lo que se llama altar de reposo, en otro lugar, ¿verdad? No sé si eso fue con permiso del obispo, ojalá que sí haya sido así. También, pero es decir, me parece con un poquito de mal gusto, porque un bingo dentro del templo como que nada que ver, ¿verdad? Pero bueno, cada cual tiene que tomar sus decisiones. Y de nuevo, si el obispo estaba de acuerdo y si el Señor fue removido del tabernáculo, pues está bien, me imagino, ¿no? Esta otra anónima dice que está casada, su esposo está en drogas, está en proceso de recuperación, y pregunta que si ella puede tener relaciones sexuales con él cuando lo vaya a ver. Es decir, si están casados por la iglesia, pues es tu esposo, ¿verdad? Y qué bueno que ustedes puedan tener momentos íntimos en que ustedes se apoyen el uno al otro y sigan juntos tratando de mejorar la relación matrimonial entre ustedes. Y finalmente pues tenemos otra que está hablando de su familia, que han habido ciertos robos y pues sacan diferentes cosas de la casa, y sin embargo dice que nadie ha entrado. Mire un poquito mejor, porque fantasmas no existen, ¿sí? Y alguien realmente pues está tratando de quitarle lo que le pertenece a ustedes. A ver, vamos a ver aquí. Alma pide oración por ella misma, por su esposo. Juvenal también por sus hijas. Se llama Yulisa, Anaí, Judith y Briana. Y también pues pedimos por el alma
por Alma, que pide oraciones por ella misma, por su esposo y también por toda su familia. Hermanas y hermanos, muchísimas gracias. Desafortunadamente, Mari y Amandita se han quedado con la palabra en la boca. Gloria a Dios, gloria a Dios. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Y damos gracias a Dios porque ustedes también, yo sé que estuvieron en oración mientras estuvimos hablando sobre este pasaje tan importante del libro del Apocalipsis. Que el Señor les bendiga en abundancia hasta y por siempre con nuestra santa paz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan con Dios. Dios siempre está con ustedes. Hasta el próximo jueves. Dios mediante.